Sabemos por hermenéutica, mis amados hermanos, que el paganismo de la ciudad de Corinto había contagiado a los cristianos que vivían en dicha ciudad. En la presente carta que vamos a leer a continuación, Pablo el apóstol trata de enfrentar algunos problemas propios de aquella iglesia local en el siglo I. De la ciudad de Corinto, antes de ir a la lectura, sabemos por los historiadores que fue puerto marítimo y además comercial. También sabemos que fue capital política de la región de Acaya. Conocemos además que al ser comercial, la ciudad de Corinto, en ella prevaleció la lujuria material. También la lujuria sexual desbordada. Recordemos que en dicha ciudad de Corinto se elevaba culto a una diosa griega llamada Afrodita, en otros contextos conocida como Venus, la diosa de la sexualidad, de la lujuria sexual. Era la diosa prominente de dicha ciudad y las personas de Corinto pues rendían culto pagano e idólatra a dicha diosa de forma litúrgica con bacanales de orden sexual en honor al hedonismo. Ojo con esta palabra, hedonismo, una palabra que de pronto para nosotros hoy pues no, algunos de nosotros no será muy familiar, pero para el contexto del siglo I sí era muy familiar el término hedonismo. Ya precisamente entrando en materia, mis hermanos, y para ofrecer un contexto histórico más profundo y preciso, antes de leer el pasaje, conozcamos un poco acerca de este término del hedonismo. Yo traje una imagen acá que les puede ayudar a comprender un poco mejor, pero yo le voy a ayudar en breve resumiendo lo que significaba esta postura o esta doctrina ética y además social dominante en la ciudad de Corinto. Hombre, estamos en Corinto, ¿no? La ciudad de Corinto estaba en alguna medida influenciada por esta postura ética, por esta doctrina, que en realidad descansa en tres vertientes. ¿Cuáles son esas tres vertientes? La primera de ellas, los hedonistas, muchos de ellos en Corinto hedonistas, buscaban el placer terrenal individual. Ojo con esto, era la consigna. Y esto hace parte de nuestro contexto histórico, conocer lo que sucede en Corinto. Las personas tenían por propósito buscar el placer individual, era el reto, la meta primaria de la vida. Esto hace un gran hedonista, ¿no? Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. La segunda meta de los hedonistas, en el contexto que estamos ofreciendo, es encontrar la felicidad a través de la eliminación del dolor. Para los hedonistas, eliminar lo que produce sufrimiento y dolor, sea físico o emocional, es determinante. Y en tercera instancia, una vida en función a planear, calcular, preparar toda la vida en torno a actividades que produzcan placer. Estos son los tres ejes fundamentales de la cultura o del pensamiento hedonista propio de la ciudad de Corinto en el siglo I. Ahora, mis hermanos, ante lo anterior, propuesto en gran medida por respetados representantes de la filosofía y de la sabiduría humana, pues de la época del Imperio Grecorromano, aparece, habiendo expuesto el anterior contexto, aparece un verdadero siervo de Dios, el apóstol Pablo. Aparece Pablo y pues él, inspirado por el Espíritu Santo, viene a reconvenir a
ojo lo siguiente, no a la ciudad de Corinto entera, sino a los cristianos que viven en dicha ciudad. Pablo está preocupado no tanto por la ciudad y su perversión o su postura hedonista, sino que más bien él está muy preocupado por quienes dicen, afirman ser hijos del Dios de Jacob y al parecer se han dejado llevar, se han dejado seducir por dicho sistema o dicho pensamiento en dirección al hedonismo. De hecho, no solo a los Corintios les pasó, a los hermanos de Corinto. Mire lo que le dice el Señor a los hermanos en la ciudad de Colosas. Léalo conmigo allí en pantalla, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Lo que sucede es que el pensamiento hedonista, la verdad no vamos a decir si está bien o mal, pero sí vamos a hacer algo muy importante, y es encontrar en el contexto la manera en que pensaban la mayoría de los ciudadanos de dicha ciudad. Por ende, la invitación de parte del Señor a no caer cautivos y deslumbrados por filosofías y vanas sutilezas que son tradición de hombres. Ahora, mis amados hermanos, Santa Gracia, vivir como creyentes inmersos en dichas tendencias marcadas por la tradición de los hombres hacía concomitante un comportamiento complejo en los cristianos de la ciudad de Colosas y también en la ciudad de Corinto, en este caso particular Corinto. ¿Cómo eran los hermanos de la iglesia de Corinto? Pues eran hostiles, divisionistas, orgullosos, hedonistas, con un ego tremendo, bastante irritables entre ellos, muy carnales, dentro y fuera de la iglesia local. En ese orden de ideas, y habiendo ofrecido este contexto, mis hermanos, prima la necesidad de parte del apóstol Pablo en reformar no solo la definición de lo que es el amor, sino también presentar unas cualidades propias del verdadero amor a los hermanos de la ciudad de Corinto, la iglesia local de Corinto, y a nosotros aquí esta noche. Vamos a leer ahora sí el capítulo 13, versículos 1 al 6, y nos vamos a dar cuenta cómo se presenta la definición del amor. Pues esta predicación hace parte de la serie Conversación sobre el amor, y vamos a observar qué cualidad compete para el día de hoy estudiar. Está en el verso 5, ahí está la pista. Dice la palabra del Señor. Mis hermanos, acompáñenme en la lectura. Primera los Corintios 13, versículo 1. Habla Pablo a la iglesia de Corintios y les dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Oremos, mis hermanos. Una vez más, en el nombre de Jesús, venir delante de ti, Señor nuestro, y pedirte
que por medio de tu Espíritu Santo quieras acompañarnos en este momento, instruirnos, iluminar nuestro entendimiento, respaldarnos en este reto maravilloso que nos presentas, Señor. El reto de escudriñar tu palabra. Hoy queremos pedirte, nos ayudes a tener la capacidad para escudriñar juntos, aprender de tu sabiduría divina y luego ponerla en práctica. Espíritu Santo de Dios, rogamos a ti nos ayudes, nos acompañes y nos lleves a Jesucristo, el centro de nuestra fe. Por favor, Señor, asiste mi vida y la vida de mis hermanos y que sea esta una oportunidad de crecer en la santificación, en la madurez y en el conocimiento tuyo. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, imagínense lo siguiente. En el contexto hedonista, usted acaba de leer un pasaje tremendo y profundo. Se acaba de presentar la definición del amor y se presentan 15 cualidades. ¿Cuál fue la primera cualidad que presentó el apóstol? El amor es sufrido. Piensen lo siguiente. ¿Recuerda el contexto del hedonismo? Imagínense afirmar que el amor es sufrido, sería la cualidad número 1 del amor, frente a la sabiduría humana propuesta por los hedonistas, quienes invitan a evadir el dolor. ¿Recuerda nuestro contexto? Los hedonistas invitan a evadir el dolor y la sabiduría divina nos dice que el amor es doloroso y sufrido. Son sinónimos. O piensen lo siguiente, el pétalo 7, que ya lo vimos, lo hemos estudiado. El amor no busca lo suyo. Imagínense en el contexto hedonista presentar la cualidad del amor verdadero que no busca lo suyo. Cuando la tradición de los hombres invitaba e invita, me refiero a los hedonistas, a la búsqueda de la felicidad y del placer personal como meta primaria de la vida. En este momento nos corresponde escudriñar la octava cualidad del amor verdadero, la cual se ubica en el verso 5. El amor no se irrita. Diga conmigo, el amor no se irrita. Y vamos a entrar en el desarrollo de esta exposición del pasaje, definiendo lo que significa irritar. Viene del griego paroxuno, y escuche esto, vean. De esta palabra irritar, paroxuno, viene el término paroxismo. Irritar está definido como una convulsión, un arrebato repentino de emoción o de acción. Esto es estar irritado o irritado. Una convulsión o arrebato repentino de emoción o de acción. Ahora bien, mis hermanos amados, el verdadero amor se esfuerza, según lo que acabamos de escudriñar en las Sagradas Escrituras, se esfuerza por evitar esta manifestación. Es decir, el amor no se irrita. Y la palabra lo dice por alguna razón en particular. Y es que en el caso de los hermanos de Corinto, pues ellos vivenciaban arrebatos emocionales y de acciones, también entre ellos como iglesia local. O sea, el apóstol Pablo no está escribiendo esto inspirado por el Espíritu Santo porque sí, sino que es que dentro de la iglesia local en Corinto habían hermanos que se irritaban con facilidad. Y vuelvo a la definición técnica de paroxuno o de irritar. Hermanos en la iglesia de Corinto que convulsionaban, entre comillas, es decir, se arrebataban emocionalmente de forma repentina. También se arrebataban de forma actitudinal, de forma repentina. Arranques de enojo entre ellos, disgustos, violencia verbal posiblemente, no sabemos si violencia física.
pero sí sabemos que había irritabilidad entre los hermanos en la ciudad de Corinto, entre los verdaderos cristianos. Ahora, la pregunta es para nosotros ahora, ¿estaremos padeciendo irritabilidad? Ya sea en el contexto eros, filos o ágape, estar irritado es algo en lo que un hijo de Dios debe trabajar, pues el verdadero amor no se irrita. ¿Y sabe por qué nos irritamos, mi amado hermano? El estar irritado se produce muchas veces por cosas que nos dicen o que nos hacen que no nos gustan. Es decir, que se atraviesan en el propósito que gira en torno a nuestra persona. Entonces, como me afecta a mí, a mi persona, por ende yo reacciono irritado. Irritarse es un estado que pone en evidencia el egocentrismo. Y este es provocado cuando el amor al prójimo o por el prójimo es débil. Y mucho más se acentúa cuando la irritabilidad se acentúa cuando el amor individual, el amor por mí es muy fuerte. ¿Cuál vendría a ser el antónimo de irritarse? Aquí dice, muy bien, calmarse, serenarse, tranquilizarse. Por eso nuestra predicación del día de hoy se titula Una invitación a la tranquilidad. Ahora, pregunta orientadora, iglesia, ¿qué caracteriza al irritable? Ojo, porque es nuestra cualidad del día de hoy. El amor no se irrita. La pregunta es, ¿qué caracteriza a una persona irritable? Yo le voy a ayudar. Mala cara, explosivo, haciendo honor a su definición, ¿no? No sonríe, amargado, evasivo, una persona irritable, solitaria. Pues ¿quién se lo aguanta? Se la aguanta. Calculador, dominante, egocéntrico, muchas veces grosera o grosero, visceral, poco comunicativo. Ahora, conéctese aquí por favor con la predicación de este momento, porque necesitamos recordar algo. En la ética y en la moral hedonista, yo le ayudo acá. Ojo con esto. En la ética y en la moral hedonista se proponen tres cosas, ¿no? Ellos proponen tres cosas. Buscar el placer del cuerpo como meta primaria, ¿de acuerdo? Eliminar el dolor. Calcular o programar una agenda en función al placer. ¿Y sabe qué ocurre? Que quienes tienen por proyecto de vida, sabiéndolo o sin saberlo, son hedonistas, es decir, caminan en estas tres direcciones, rápidamente encontrarán frustración y se van a irritar cuando aparezca una persona que les sea piedra de tropiezo a cumplir estos tres propósitos o estas tres metas. Una persona que practique el hedonismo, sepa lo que significa ser hedonista o no lo sepa. Una persona que busque el placer del cuerpo como meta primaria, eliminar el dolor, o que sea muy calculadora al programar una agenda en función a su persona, al enfrentarse con otros individuos que se atraviesen en su camino y propósito en función a estos tres objetivos, encontrará irritabilidad prontamente. Se va a irritar. Ahora, frente a esta situación, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos propone la Biblia? Mire la primera. Buscar el placer del cuerpo como meta primaria. Yo le voy a invitar a que vaya a su Biblia a Romanos 8:5 rápidamente. Vamos a ir a Romanos 8:5. Después del libro de Hechos, está el libro de Romanos, antes de Corinto. Romanos 8, versículos 5 al 8. Cuando lo tenga usted dice amén. Amén. Muy bien.
Romanos 5:8 dice, porque los que son de la carne, tacho, espera un momento, mire otra vez el principio número 1, no se irrite, tranquilo. El principio número 1, buscar el placer del cuerpo como meta primaria. Acuérdense que es el contexto, ¿no? Ahora, frente a lo que estamos viendo en pantalla, mire lo que dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, la verdad es que como genuinos hijos de Dios, iglesia, vamos a ser honestos. Así como le pasó a los hermanos en Corinto, aquí hay un desarrollo aplicativo en nosotros. Seamos honestos. Y es que como genuinos hijos de Dios, a pesar de tener claridad al respecto de lo anterior, es decir, del versículo que acabamos de leer, que nos dice que los que son de la carne piensan solo en las cosas de la carne. Con todo y ello puede sucedernos, iglesia, que por causa del remanente de pecado que hay en nosotros, podamos tropezar. Es verdad, podemos tropezar. Muchos de nosotros, como le pasó a Corinto, podemos dejarnos influenciar frente a la búsqueda del placer terrenal. Nos podemos dejar influenciar sin saber qué es el hedonismo. Nos podemos dejar llevar por la corriente. Punto número 1. Buscar el placer del cuerpo como meta primaria. Esto es ser carnal, hermanos. Es vivir en función primaria de la carne. Y usted está notando claramente las escrituras son inversamente proporcionales a la propuesta del siglo primero y del siglo presente, porque como que no ha cambiado mucho, ¿no? Ahora, retomemos un poco. A pesar de que nos podamos tropezar y nos dejemos llevar sin querer queriendo, como dicen, por este primer punto desde el orden terrenal, un genuino hijo de Dios, hermanos en la fe, escúchenme esto, un verdadero hijo de Dios al momento de ser confrontado por el pecado, sea a través de un sermón dominical, o sea, una predicación como esta, sea a través de mi cónyuge, sea a través del pastor local, sea a través de un hermano en la fe, un verdadero hijo de Dios puede que tropiece, se deje llevar por este primer punto, pero al ser reconvenido por el Señor, ¿qué va a hacer un verdadero cristiano? No se va a irritar. No se va a irritar. Más bien, recuerde la definición de irritarse: arrebato emocional o arrebato físico. Sino que más bien, como dice el pasaje en Romanos, los que somos del Espíritu, los que vivimos según el Espíritu, ¿qué pasa? Pues Dios mora en nosotros. En ese orden de ideas, puede que tropecemos, mis hermanos, y nos debemos llevar por este primer punto en azul. Pero la gracia de Dios es tan grande que Él nos llamará a cuentas por su palabra, nos llamará a la santificación. Nos llamará a cuentas a través de nuestro cónyuge, los que estamos casados, o a través de los hermanos en la fe. Y esto en un verdadero cristiano no produce irritabilidad, sino que produce arrepentimiento. Es la clave aquí, entender que el verdadero amor no se irrita, sino que dicho hermano, guiado por el Espíritu Santo, aceptará el llamado a la tranquilidad, a la corrección,
Es posible que nos podamos sentir apenados, ¿sabe? Pero eso se puede pasar, nos vamos a incomodar también, pero al final no nos vamos a irritar, sino que sabremos reconvenir nuestro camino, porque el verdadero amor no se irrita. Ahora, caso opuesto será un falso creyente. ¿Qué hará el falso creyente? Claro, se dedica a buscar el placer del cuerpo como meta primaria, y esto lo hace ocasionalmente, aparenta ser muy religioso, y ¿sabe algo? Cuando la predicación dominical, cuando el cónyuge, cuando el hermano en la fe lo llame al arrepentimiento, le llame la atención, este sí se va a irritar. ¿Por qué? Basándonos en Romanos 8:5, porque es una persona carnal, es decir, ausente de espíritu vivificado y del Espíritu Santo morando en él. En ese orden de ideas, como es carnal, su meta primaria será buscar el placer de su carne, de su cuerpo, y cuando le llamen la atención, lo llamen a la corrección, se va a irritar. En este orden de ideas es posible, o mejor, no es posible, es verídico que esta persona, el falso creyente, no ama a Dios verdaderamente, porque el verdadero amor no se irrita. Ahora, frente al segundo objetivo presentado en amarillo en la pantalla, dice eliminar el dolor. Frente a este objetivo yo quiero invitarlo a su Biblia. Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios 7, allá adelantico de Corintios, de 1 Corintios 13, vamos a ir a 2 Corintios 7. ¿Listo? 2 Corintios 7. 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 al 11. Aquí vamos a ser bien teológicos, entonces estemos atentos, ¿vale? Ojo, muy atentos a este pasaje. Dice 2 Corintios 7, 9 al 11. ¿La tiene? Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. Y esto, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. En este pasaje, yo se lo facilito aquí en la pantalla. Mire atentamente, por favor. Aparecen 3 términos en griego. Ojo, el primer término dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido, en su Biblia dice, ¿qué dice? Contristados. Muy bien. El término original es ese y traduce lo siguiente: angustia o entristecimiento. Luego dice el segundo término, sino porque fuisteis contristados para, en su Biblia, ¿qué dice? Arrepentimiento. En el griego original dice metanoia. Y el significado de metanoia es sentido del dolor. Dígalo conmigo, sentido del dolor. Mire, yo se lo voy a traducir tal cual. Metanoia es sentimiento de dolor y culpa que va acompañado de cambio y corrección. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el término metanoia en el griego original? En su Biblia aparece arrepentimiento. Y el tercer término que dice, que arrepentirse, pero la tristeza. El tercer término traduce remordimiento.
pensamiento en griego. Son palabras diferentes. En el castellano son iguales, pero en el griego son distintas. Ahora, ¿por qué proponemos este pasaje? Por varias razones. Pero la más importante, la más profunda aquí, es metanoia. Y es que metanoia significa que sentido de dolor por el pecado. Ahora, volvamos al amarillo. ¿Cuál era la mentalidad que era propensa en el pensamiento del siglo I para los corintios y para nosotros? Una eliminación completa ¿de qué? En ese orden de ideas, note que nuevamente van inversamente proporcionales. Es decir, el hedonista planeará, deseará eliminar completamente todo lo que signifique dolor. Más el cristiano, el verdadero creyente, asume un dolor por el pecado. ¿Amén? Amén. Ahora, el falso creyente se sentirá irritado. Recuerde nuestro punto central: el verdadero amor no se irrita. Dígalo conmigo: el verdadero amor. El falso creyente se va a sentir irritado. ¿Por qué? ¿Por qué se va a sentir irritado? Se va a sentir irritado ante quien se oponga a la segunda meta. ¿Cuál es la segunda meta? Eliminar el dolor. Entonces, pues claro, se va a irritar. ¿Por qué? Pues porque él pretende precisamente eliminar el dolor. El falso creyente, al venir a la iglesia bíblica, al escuchar al predicador en su casa, en la calle, en donde sea que haya un predicador que invite al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Un dolor por el pecado. En ese orden de ideas, hermanos amados, se va a sentir irritado el falso creyente. ¿Cuál dolor? Si él lo que pretende es eliminar precisamente el dolor. Ahora, ¿qué le pasa al falso creyente? El falso creyente siente un remordimiento. Claro, y ese remordimiento que le produce el Evangelio de Jesucristo lo llevará a irritarse. Qué mamera arrepentimiento. Pero si yo la paso tan bueno, si ese pecado me gusta, le gusta a mi carne, yo no quiero sentir dolor por eso, no me quiero arrepentir. Estamos hablando del falso creyente. En ese orden de ideas, ¿usted recuerda lo que es la irritabilidad, la definición técnica? Un arrebato emocional o de acciones. El falso creyente no solamente se irritará, sino que ese irritamiento, esa irritación, le llevará a refugiarse en lugares de activa religiosidad, pero engañosa, donde no exista en ninguna medida la invitación a eliminar el dolor, el arrepentimiento. Más bien buscará lugares, espacios, sean religiosos o no lo sean, donde pueda eliminar completamente de su vida el dolor. Ahora, ¿qué hará un verdadero creyente? Todo lo contrario. En el momento en el cual posiblemente tropiece, hermanos, porque nosotros como verdaderos cristianos podemos tropezar, es verdad. Pero el verdadero creyente, aún en el momento de tropezar, no va a evadir el dolor por el pecado, sino que se va a arrepentir. Y esto es el arrepentimiento. Diferente al remordimiento, ¿en qué sentido? Que el arrepentimiento es un dolor por el pecado que me lleva a un cambio de vida. Y el remordimiento es un dolor por el pecado que no me lleva a un cambio de vida. Ahora, llevamos dos puntos importantes aquí. Vamos al que está en verde. Esto es lo que propone el sistema ético o el pensamiento hedonista tanto en el siglo I como en el nuestro, hermanos. 3. Calcular o programar una agenda en función al placer. Claramente, el genuino Hijo de Dios frente a este precepto terrenal, pues no vive al azar, ¿no? El verdadero cristiano también calcula.
porque calcular es bueno, planear un proyecto de vida siempre es bueno. Pero ojo, el verdadero creyente va a calcular y va a programar una agenda en función no al placer de la carne, sino en función a la voluntad de Dios. Esto haría un verdadero creyente. Ahora, si por alguna razón el verdadero creyente tropieza y se está dejando influenciar en este tercer punto también y empieza a hacer un programa de su vida, empieza, voy a viajar, voy a comprar, y se empieza a desviar en función a lo que le genera placer, llegará al Señor con su gracia a través de un pastor, a través del pastor local, del hermano, del cónyuge, de la hermana, quien le llamará a cuentas. ¿Y qué producirá esto en el verdadero creyente? No se irritará. No se irritará, sino que por lo contrario, incluso será agradecido con la persona que lo llama al arrepentimiento, a la corrección. Puede que como cristianos nos podemos estar en alguna medida dejándonos influenciar tanto del primer punto, buscando el placer del cuerpo como meta primaria, tanto del segundo, eliminando el dolor, o tal vez en el tercero, calculando y programando agendas en función al placer. Pero el verdadero creyente, iglesia en Cristo, siempre, siempre por la gracia de Dios, al momento de la corrección, al momento del llamado al arrepentimiento, no se irritará, sino que sabrá enfrentar la situación, arrepentirse de su pecado. Frente a este tercer punto, ¿qué va a hacer el falso creyente? Pues el falso creyente se va a irritar. Cuando está calculando y programando una agenda en función al placer y le atraviesan un culto el sábado a las 6 de la tarde. ¿Pero cómo? Ahora no voy. Bueno, no así. Pero en términos generales, ¿qué sucede? Que hay una irritabilidad frente a un llamado a reprogramar algo que ya había yo programado en función a mí. Placer personal. Esto es tremendo, mis hermanos. Esto es tremendo. Ahora, iglesia, vamos a avanzar. ¿Les parece si avanzamos? Vivimos tiempos de cristiandad hedonista. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero a la verdad es que el siglo I no está muy lejos del siglo XXI. Y aún vivimos tiempos de cristiandad hedonista. Hay un sincretismo absurdo, hermanos, en el Señor. En las nuevas generaciones de cristianos o de creyentes o de personas que dicen ser cristianas, quienes desean, eso sí, las bondades, los privilegios, los beneficios y las atenciones propias de los hijos de Dios que son amados y escogidos en gracia. Pero cuando se nos llama al esfuerzo, cuando se nos llama a la predicación, al servicio, a pagar el precio, a abandonar la meta primaria del placer, allí hay un problema llamado irritabilidad. Hoy se vende un cristianismo light, farandulero, mis hermanos, hedonista, de fotos, de eventos sociales, con una agenda llena de muchos planes y activismos que generan satisfacciones terrenales, satisfacciones en la carne. Una cristiandad, un cristianismo light que evade palabras como el pecado, la santificación, el arrepentimiento. Pues es que esto puede producir dolor en las personas. Ay, no, de pronto les duele emocionalmente o se trastornan afectivamente. Hay un sincretismo entre el hedonismo y la cristiandad. Frente a esto, recordamos las palabras de Cristo, mis hermanos. Mírenlas acá.
Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué hará un verdadero cristiano frente a este punto, hermanos? Punto 3 en verde. Mientras el hedonismo propone calcular o programar una agenda en función al placer individual, el Señor nos propone buscar primeramente el reino de Dios. Es decir, planificar, claro que sí, pero primeramente a las cosas del reino. Ahora, yo quiero ir casi concluyendo y quiero proponerles un aplicativo frente a lo que acabamos de aprender y de exponer. ¿Cómo poner en práctica, cómo aplicar este precepto, esta cualidad del verdadero amor que no se irrita, ¿cierto? No se irrita. ¿Cómo poner en práctica la invitación del culto del día de hoy, una invitación a la tranquilidad? ¿Cuál sería el aplicativo? Muy atentos a lo siguiente, mis hermanos. Aunque los genuinos hijos de Dios no somos hedonistas, ojo con lo siguiente, tampoco estamos llamados a evadir lo que produce placer como tal. Repito la idea. Aunque los genuinos hijos de Dios, los cristianos, no somos hedonistas, tampoco es que estemos llamados a evadir todo lo que produzca placer. Permítame avanzar en la idea. Para ello, poner los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe, será determinante. El observar atentamente a la persona de Cristo para poder poner este punto aplicativo será determinante. La persona de Cristo nos dará la capacidad de corregir la irritabilidad y poner en práctica el lema del día de hoy, que es una invitación a vivir tranquilos. ¿Sabe algo? Cristo es el mayor ejemplo de tranquilidad. Y como esta es una predicación cristocéntrica, yo no me voy a quedar en la moralidad. Vamos a presentar a Cristo como el mayor ejemplo de tranquilidad a modo aplicativo. Algunos de nosotros posiblemente somos irritables. Y si somos irritables puede ser por lo expuesto anteriormente, porque debe haber, examinemos cada uno, una semillita de hedonista dentro de mi corazón. Ahora, ¿cómo curar la irritabilidad? Mirando a Cristo, la persona perfecta, la persona ejemplo en tranquilidad. Mire, Cristo es cuán gran ejemplo de tranquilidad y de vivir en función a la obediencia absoluta al Padre y no en función al hedonismo, que ya cuando Él vino por primera vez era una tendencia muy común. Mire el punto número 1 aplicativo. Pensando en Cristo, ¿cómo curar mi irritabilidad? ¿Sabe algo? Esto tiene interacción con la filosofía hedonista, pero en la persona de Cristo. Mire esto. Cristo encontró placer en lo espiritual. ¿Usted se acuerda cuál es el primer punto que marcan los hedonistas? Los que tomaron apuntes. El placer como meta de la vida. Ahora mire el aplicativo. Cristo encontró placer. ¡Ojo! ¿Pero en qué? En lo espiritual. Los hedonistas proponen placer en lo que satisfaga a la carne. Pero Cristo, a modo aplicativo, mis hermanos, nos enseña algo importante. Él encontró placer en lo espiritual. Aquí está el aplicativo. Esto le va a quitar a usted y a mí la irritabilidad. ¿Por qué andamos irritados? Porque nos hace falta mirar a Cristo e imitarlo en este punto. Número 1. Cristo encontró placer en lo espiritual. ¿Sabe algo? En vez de buscar el placer carnal individual, piensa en Jesús. Él nunca vino aquí a buscar el placer individual de su carne como meta primaria de la vida, que es lo que propone el hedonismo. Más bien,
El buscar, mis hermanos, como lo hizo Cristo, placer en las actividades, en los planes, en los eventos de orden espiritual. En eventos que me benefician no solo a mí en términos espirituales, sino a los demás. La oración, encontrar placer en el hablar con Dios. Mientras el hedonista está buscando satisfacción y gratificación a su carne, Cristo y el que es cristiano, el que imita a Cristo, busca y encuentra, de hecho, placer en las actividades de orden espiritual, en la oración, hablar con Dios es placentero. El culto, venir a culto, no me irrita porque en realidad encuentro placer en el estar aquí. En los discipulados, en los estudios, en los planes con los hermanos, deben ser placenteros y no un yugo. Ay, tengo culto, qué arte. Mis hermanos, salir a comer, compartir de temas que sean de orden escritural, ponen en evidencia a quienes practican la espiritualidad. A veces uno sale con hermanos, no estoy pensando en nadie en particular, pero uno sale con personas que dicen ser cristianas y uno no encuentra esto. No le hallan placer las conversaciones no son espirituales, son conversaciones hedonistas. En cambio, hay personas con las que uno sale, hermanos también en la fe, que uno las encuentra apasionados por la palabra. Mire, usted se va a comer pizza con el hermano y no se calla. Abre la Biblia en la pizzería, habla de doctrina, habla de teología, está predicando. ¿Dónde está el hermano? Mírenlo allá predicándole al mesero. El tipo encuentra gozo en lo espiritual, mientras que el hedonista, ahí, qué jartera, está hablando en otros temas. Ahora no estamos diciendo que hablar de otros temas esté mal, no me malinterprete, pero si hay algo puntual importante aquí, hermanos, Cristo encontró placer en lo espiritual, y para acabar con la irritabilidad se hará necesario de nuestra parte encontrarle gusto y placer a los planes que tienen que ver con lo espiritual. Para Cristo era un deleite salir a comer, ¿sabe? Visitar amigos. Usted, mire, es que solo leer las esclavidas de Cristo, él se la pasaba comiendo, es verdad. Comía harto, porque era muy cultural el comer, compartir con la gente era comer, visitar la gente en las casas, tener vida social. Para el Señor tener amigos era un deleite. Caminar por el centro de las ciudades que visitaba, Jerusalén, él caminaba, salía a caminar. Pero ojo, esto también lo hacen los hedonistas. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor todo lo que hacía, lo hacía en el orden del placer espiritual. Si iba a comer, era una excusa para leer el Evangelio, para predicar. Si era salir a caminar a la calle, era una excusa para tropezarse con fariseos y predicar, y con personas del común. Y se encontraba con una mujer que le tocaba, porque el Señor siempre estaba en torno a actividades que le generaban un placer, actividades de orden espiritual. Nosotros como iglesia, a modo aplicativo, hermanos, acabaremos con nuestra irritabilidad en el momento en que aprendamos a verle placer a la vida espiritual. Cristo era apasionado por lo espiritual. Y esto debe pasar en nosotros, sus discípulos, que se note que hay placer en nuestro estilo de vida. Yo tengo un compañero en el trabajo que es músico, él toca arpa, es un genio, es mi colega, somos 3. Y una vez salí con él y él me contaba, bueno, él es muy apasionado con la música, más que yo. La verdad yo no, y ya me estaba aburriendo.
¿Por qué todo el tiempo habla de música y de arpas y de y de músicos y de sus eventos, sus toques, sus presentaciones y de teoría y de gramática y saca las pepas, las partituras y a uno está con él y esto es verídico y uno va caminando con él y si ve a algún chico por ahí, alguien con un instrumento, se lo quita, lo afina, es un apasionado. Y a mí, que no soy apasionado, me fastidia. Porque me gusta la música, pero no tanto. ¿Por qué le pongo este ejemplo, hermano? Porque yo me irrito con el apasionado. Ahora, en términos espirituales, yo debería ser, y cada cristiano debería ser apasionado por el Señor y estar hablando todo el tiempo con la Biblia. Mire, yo no le digo ser un fanático, bueno, sí, ¿por qué no? Eso, han satanizado la palabra fanático, pero es maravillosa. Se puede ser fanático para todo, pero cuando se habla de Cristo, eso sí, no, hermanos, mire, seamos apasionados, encontrémosle placer. Cuando yo veo los ojos de mi amigo, de mi compañero hablando del tema que a él le apasiona, le brillan. Y hay creyentes, hay cristianos que no les gusta o no nos gusta hablar de nuestra fe, no nos apasiona. Eso trae irritabilidad. Ahora, no necesariamente todo es espiritualidad, seamos conscientes que también hay que saber vivir y encontrarle placer a actividades que no son netamente espirituales, pero que no le desagradan al Señor. Eso también es importante. Cristo encontró placer en lo espiritual, también encontró placer en lo que no es netamente espiritual, como compartir, comer con sus discípulos. Nosotros también debemos aprender como iglesia, hermanos amados, a encontrarle placer, no solo a lo espiritual, sino a lo que no sea espiritual, que no le desagrade al Señor. Y lo inversamente proporcional, iglesia, saber encontrarle fastidio a lo que no le agrada al Señor, irritarme por lo que le fastidia al Señor. Hay cristianos que en medio de un contexto en donde el Señor no estaría contento, ellos se sienten contentos, no se irritan, y esto es un problema. Hay que aprender a encontrar placer en lo que al Señor le agrada y fastidio lo que al Señor no le agrada. ¿Amén? Amén. Ahora, número 2, aplicativo, hermanos, en Cristo. Mire esto. Cristo encontró felicidad en el dolor. Quiero que esté muy atento acá. ¿Recuerda a los hedonistas? ¿Qué dicen los hedonistas? Eliminar el dolor. Y mire lo que hizo el Señor. Esto es profundo. Cristo, todo lo contrario, encontró felicidad. Esto es tremendo en el dolor. Mire, el Señor padeció dolor, angustia, pero Él estaba feliz de cumplir con el propósito por el cual ha venido aquí. Si hay alguien que en verdad recibió el dolor físico, fue Cristo. Cuando usted se sienta, eso le digo yo a mi esposa a veces, mira a Cristo, mira a Cristo. Amén. Cuando usted se sienta enfermo, cuando usted sienta padecimiento y dolor, piense en Cristo. Porque si hay alguien que verdaderamente, mire, Cristo recibió la ira del Padre en la cruz. Aún nadie la ha recibido. Aún nadie, solo Cristo. La recibió por quienes creemos en Él. Mañana la van a recibir muchos. ¿Quiénes? Los que no creen y se arrepienten. Sin embargo, ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? Cristo recibió dolor físico y emocional. Fue Cristo mismo quien recibió la ira de Dios sobre sí. Padeció dolor y en medio de su dolor supo ser feliz. ¿Por qué? Porque estaba reconciliando a los suyos con el Padre, y esto a través del dolor. Ahora, nosotros, iglesia, hermanos en la fe, en vez de
eliminar el dolor de nuestra vida. Por eso digo que hay sincretismo, hay cristianos que le huyen al dolor, no, hermanos. Miren, un cristiano bíblico no debería dejarse permear de hedonismo. En vez de evadir el dolor como imitadores de Cristo, estamos llamados, mis hermanos, a padecer por causa de Cristo. ¿Sabe algo? Los sectarios enseñan que el dolor, la escasez financiera, las pruebas, la enfermedad, las dificultades no vienen de Dios. Uy, eso no es de Dios. Los sectarios le enseñan a la gente que padece todo este tipo de situaciones dolorosas. Dios está lejos de usted, está bravo. Usted no está con Dios, Dios está mal con usted y usted está mal con Dios. Eso no solo es tonto, perdónenme la expresión, sino que es antibíblico. No conocen a Dios. Dios soberanamente no solo permite el dolor, sino que envía momentos dolorosos de dificultad y prueba en sus hijos en determinados momentos. Saber extraer de esos momentos de dolor, saber extraer de la dificultad lo bueno, es de verdaderos hijos de Dios. Y es un aplicativo maravilloso. En vez de intentar eliminar el dolor, saber disfrutar el momento del dolor. Mira, los momentos difíciles y de mayor aflicción o de dolor son los momentos que un verdadero cristiano debe aprovechar, no para querer eliminar el dolor, sino para ver una oportunidad. Hay que aprender a disfrutar. ¿Por qué estamos irritados? Porque ese es el punto de hoy. ¿Por qué hay cristianos irritados? Que el verdadero amor no se irrita. Porque son egoístas. Porque pretenden esconder algo que no se puede esconder. Entonces eso produce irritabilidad. Muchos por andar quejándose y viendo solo el dolor, que hay que no eliminarlo, pero vivirlo, disfrutarlo y aprender a ver lo positivo de la adversidad. Las adversidades traen carácter, madurez, experiencia, dependencia de Dios, mayor fe. Las adversidades ponen en manifiesto a quienes nos aman, porque en el momento de adversidad vemos quienes nos aman, y ponen en manifiesto a quienes no nos aman tanto, porque en el momento de adversidad se alejan. Con todo ello, mis hermanos, la enfermedad, el dolor mismo humilla, pero al mismo tiempo otorga humildad. Por esa razón, mis hermanos amados, Cristo encontró felicidad en el momento del dolor. Y un hijo de Dios, un verdadero creyente a modo aplicativo, sabrá de forma significativa encontrar felicidad en medio de la adversidad. Y entonces ahí donde la gente no lo ve a usted y no me ve a mí irritados, sino que la gente dice: está loco, está loca, porque está padeciendo dolor y está feliz, está contento, está experimentando felicidad. Y finalmente, mis hermanos, número 3 del aplicativo. Acuérdense que el verdadero amor no se irrita, ¿no? Cristo calculó y preparó una vida para amar a los demás. ¿Por qué este? ¿Se acuerda el tercer punto que proponen los hedonistas? Programar y calcular en función del placer. Pues, hermanos amados, Cristo calculó, programó, preparó, pero no en función del placer, sino que preparó, calculó y programó una vida para amar a los demás. Cuando tú y yo imitamos a Cristo en este punto, la irritabilidad se acaba.
y vamos a estar muy tranquilos en función de vivir para amar a los demás. El Señor era muy organizado, ¿sabe? Cristo vivió el día a día y lo vivió sabiendo claramente que iba a realizar cada día. A quién iba a llamar, a quién le iba a predicar, a quién iba a visitar, a quién le iba a enseñar, a quién iba a confrontar. Planificar es muy bueno. Y ojo, las preocupaciones del Señor no eran precisamente del orden de comprar. Usted lo ve al Señor planificando, y pues vamos a comprar 3 edificios. No eran las preocupaciones o el planificar del Señor, eran precisamente qué iba a comer, qué se iba a vestir, sino que más bien Él programó, calculó y preparó una vida en función a servir, a evangelizar, a cumplir ministerio. Ahora, la cristiandad de hoy parece ser muy hedonista y aquí hay que corregir, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los planes de algunos creyentes, entre comillas, y verdaderos creyentes, giran en función a priorizar sus viajes, su economía, el dinero, lo que produce placer terrenal y carnal. Por eso decimos aquí desde este púlpito que hay mucho hedonismo en el pueblo de Dios. Es la razón por la cual faltan muchos de nosotros hoy acá. Porque el mundo propone algo que produce placer y le damos prioridad al placer. Pero Cristo no fue así, ¿sabe? Las preocupaciones del Señor no eran en esa dirección. Vuelvo e insisto, la cristiandad de hoy parece muy hedonista, pues los planes de los creyentes priorizan demasiado sus viajes, su economía, sus placeres, sus entretenimientos, sus paseos. Y la pregunta para nosotros aplicativa es la siguiente: ¿qué le estás dando tú al Señor? ¿A quién le estás predicando? ¿Quiénes están entre tu cálculo, entre tu agenda amar, enseñar, predicar? ¿Está entre tus planes hacerte miembro de la iglesia local o te vas a ir de viaje? Buscando el dólar, el sueño americano, así de claro. Mire, esto es con mucho amor, ¿no? Qué triste ver cómo en la reforma protestante, agarre su libro Historia del cristianismo desde el siglo, no, es que es desde el siglo I al siglo IV, y no hablemos de la reforma siglo XVI, hablemos del siglo I al siglo IV. Qué triste ver cómo los hermanos, nuestros hermanos en la fe, imitaron a Cristo en esto y nosotros no lo hacemos. Calcularon, prepararon una vida para amar a los demás. Mire, yo estoy leyendo un libro de Justo L. González que se llama Historia del Cristianismo del siglo I al siglo IV, tomo número 1. Y es aterrador cómo en las biografías que presenta el hermano Justo, dicen los cristianos, para ellos era un honor ir al circo romano a morir. O sea, ellos, es tremendo, y hay testimonios escritos de cómo a los cristianos les encantaba vocacionalmente decir: yo padezco, yo predico el evangelio, pero lo van a llevar al circo, pues me voy feliz. Y cuando estaban en el circo arrodillados antes de venir el león, adorando, como hacía Esteban, ¿no? Orando al Señor y adorando. Era un privilegio priorizar a Cristo, agendar, preparar una vida para amar a los demás, aunque los demás respondan de manera hostil. Lo triste que es, hermanos, que uno se pregunta en qué momento se nos perdió el imitar a Cristo en este sentido. Ahora, mire, yo no lo estoy invitando a que se vaya para China no, mire, las cosas han cambiado, y en este contexto, mis hermanos, para nosotros es aún mucho más fácil calcular, preparar una vida en función a amar a los demás.
En vez de vivir una vida en función a planear, calcular, preparar todo en torno a actividades que produzcan placer carnal, vivamos de igual manera como lo hizo Cristo, en torno a lo que le agrada al Señor, lo que revela Él en su palabra. Vivamos y amemos su voluntad revelada en las Escrituras, iglesia. Mire, este es un llamado de atención para nosotros, hermanos amados. Porque hay personas irritadas. Porque en el fondo, cristianos, hablando de hijos verdaderos de Dios, porque en el fondo de su corazón sabemos cada uno de nosotros que tenemos una responsabilidad y no la estamos cumpliendo. Hay irritabilidad en nosotros, bueno, habría que examinarlo. Pero yo le garantizo, mi amado en Cristo, que, número uno, encontrar placer en lo espiritual quita la irritabilidad. Número dos, encontrar felicidad en el dolor acaba con la irritabilidad. Y número tres, calcular, preparar y vivir una vida para el Señor me hace feliz. ¿Sabe por qué? Mire, yo me acuerdo, permítame hablar de mí en breve. Yo empecé mi ministerio a los 30 años. No sé por qué. En ese momento, providencialmente lo inicié. Pero yo me acuerdo que en mis 20s, de los 20 a los 30, yo era muy amargado. Porque yo era muy hedonista. Y yo soñaba, yo planeé un futuro, un proyecto en función de mí. Mire, cuando yo me arrodillo y le entrego mi vida al Señor, Él me venía llamando y yo no quería hacer caso. Cuando yo entrego mi vida al Señor, mis emociones cambian. Porque ya no vivía yo persiguiendo y compitiendo contra mí mismo y mis propios sueños, deseos y planes, o con lo que me proponía el mundo, sino que ahora vivo para la gloria de Dios y vivo tranquilo. Si tengo o no tengo, no importa, porque lo tengo todo, tengo al Señor. Ahora, yo le digo esto por una razón, mi amado hermano. Cuando vivimos para Cristo, cuando imitamos a Cristo, cuando encontramos en el proyecto de vida que Cristo nos propone como cristianos, nuestra irritabilidad se acaba, porque lo estamos amando verdaderamente. Cuando tú y yo somos hedonistas, iglesia, escúchame por favor, escúchame con atención. Cuando tú y yo nos dejamos seducir, como dice Pablo a los Colosenses, por las tendencias de este mundo, por las sutilezas filosofías de este mundo, hay irritabilidad. Porque llenarle el estatus al mundo es muy difícil, el estatus económico del mundo es muy duro. El estatus emocional del mundo es muy difícil. Pero cuando nosotros nos despojamos de toda invitación hedonista para vivir en función a Cristo, hay un gozo y una paz tremenda, hermano. Hay una tranquilidad y hay un amor profundo. Por esa razón, mi conclusión es la siguiente, hermanos amados, miren aquí, rayos. Está en Efesios 5:1. Aquí está. Nuestra conclusión del día de hoy. Léala conmigo, por favor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Seamos imitadores de Cristo, mis hermanos. Las filosofías del mundo, bueno, estarán ahí siempre, pero el llamado de parte de Dios hoy para nosotros como iglesia es a ser imitadores de Cristo en función a estos tres aplicativos, hermanos amados. Encontrar placer en lo espiritual, encontrar felicidad en el dolor y calcular, preparar, hacer un proyecto de vida donde primeramente sea la voluntad de Dios y no la mía. El buscar el placer individual no es del Señor. El buscar el placer
en hacer la voluntad de Dios es amor verdadero. Y este amor no irrita, sino que trae tranquilidad. El Señor nos ayude, mis hermanos. Amén. Oremos, por favor, pongámonos en pie.